estás buscando, porque soy un experto, ¿no?, en comercializar, en estrategia de comercialización, en el mercado y sobre todo en el mercado de la zona donde yo opero. Yo soy experto de esta zona. Y obviamente me estás buscando principalmente por tener una buena absorción de venta, para tener una buena rapidez en la venta de tu producto. Sin embargo, para lograr eso, necesito invertir. Hay que una y que otra inversión que tenemos que hacer. Hola, soy Alessandra Luqueta, la directora comercial de una de las empresas más influyentes y importantes de real estate. En los últimos 7 años me he dedicado a entrenar equipo de alto impacto y a conseguir objetivos comerciales, acelerando la absorción de ventas en los mejores desarrollos de Latinoamérica. Y capítulo tras capítulo te retaré y te ayudaré a ser el mejor asesor inmobiliario del país. Eso y mucho más es el ABC de Real Estate. Bienvenidos. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del ABC de Real Estate. El día de hoy quiero hablarles de un episodio muy especial, dirigido tanto a desarrolladores para que tomen conciencia sobre algunos aspectos, como a los asesores inmobiliarios, sobre todo a los que están un poco más estructurados como dueños de agencia. Porque el día de hoy les quiero hablar de cómo negociar con el desarrollador la comercialización de proyectos en exclusiva. ¿Por qué traigo a la mesa ese episodio el día de hoy? Es porque últimamente me ha pasado que muchos dueños de agencias se han acercado a mí pidiéndome consejos, tips y consultoría sobre ese tema en específico. Entonces dije, bueno, mejor lo voy a platicar en uno de los episodios del ABC Real Estate, porque es un tema que interesa, es un tema donde detecté que hay una necesidad, ¿no? Y ese episodio va a ser parte de toda una serie de episodios. Se podría llamar la parte 1 de toda una serie de otros episodios más relacionado al tema, ¿no? Entonces, cómo hacer también un buen lanzamiento comercial, si intervenimos en una consultoría más profunda con el desarrollador, cómo ayudarles en tropicalizar a lo mejor un poquito el desarrollo de acuerdo a la zona donde quiere desarrollar, y etcétera, etcétera, etcétera. Miles y miles de temas más, ¿vale? Pero el día de hoy nos enfocamos en la negociación de la comercialización, en la negociación con los desarrolladores para la comercialización en exclusiva de proyectos inmobiliarios. Y bueno, acabo de que me han pedido muchas consultorías, muchas asesorías y consejos dueños de agencia. He detectado como muchos problemas de los que tienen los agentes o comercializadores en la comercialización de un producto inmobiliario, es que está arraigada que hicieron una mala negociación al principio con el desarrollador. Vamos paso a pasito. Antes que nada hay que entender cuál es la posición de poder y cuáles son las posiciones de poder en las mesas de la negociación. Entender las posiciones de poderes en la mesa de negociación es uno de los temas fundamentales cuando hablaremos de toda una serie de episodios más que no tienen nada que ver con este que platico el día de hoy. Son partes diferentes cuando hablaremos del arte de la negociación. Es un tema que me apasiona, que me encanta. ¿Y saben por qué? Porque no solo se adecua a los asesores inmobiliarios, por supuesto, a los desarrolladores, a los gerentes, a los directores comerciales, sino que se adecua también a cualquier persona que trabaje en cualquier área. Todo el tiempo tenemos que sabernos vender de alguna manera y saber negociar un mejor sueldo con un jefe, saber negociar compra de un determinado producto y etc, etc. O sea, el arte de la negociación nos sirve del día a día. Pero bueno, de esto esperen, porque hablaremos en otros episodios de este podcast del ABC de Real Estate. Sin embargo, en el arte de la negociación, entender las posiciones de poderes es fundamental. Entonces, la mesa de negociación entre asesor inmobiliario, entre dueño de agencia, entre comercializador y desarrollador, ¿cuál es la posición de poder? Ustedes pensarán que la posición de poder la tiene el desarrollador, pero no necesariamente. Claro está, pero si tú quieres tener una posición de poder importante para lograr una buena negociación con el desarrollador, por supuesto que tienes que tener 3 elementos fundamentales. Se lo vuelvo a decir, será un tema que siempre le digo en cada uno de los episodios que estamos grabando para ese podcast. Tienen que ser conocedor del mercado sobre todo de tu zona, conocedor de la oferta que hay en la zona, para poderle dar una asesoría que va más allá de solamente vender un proyecto inmobiliario al desarrollador. Tienes que ser un experto en bienes raíces. ¿Por qué? Porque el chiste con el desarrollador, como
con el cliente, cuando les hablé de construir relaciones a largo plazo con el cliente, lo mismo debería ser su propósito con el desarrollador para que puedas lograr tener buenos resultados en la comercialización de su producto y que el desarrollador te siga eligiendo para comercializar más y más producto. Entonces, en primer lugar, tienes que ser un experto en el mercado, desde luego. En segundo lugar, tienes que ser un profesional. Y con profesional quiero hacer hincapié sobre entender bien cómo está estructurada tu empresa, la institucionalización de los procesos que tiene tu organización. Y tienes que ser seguro. Claro está que eres inseguro en la mesa de negociación con el desarrollador si no tienes los puntos que acabo de desglosar anteriormente. Si no eres un experto verdadero del mercado para dar una asesoría profesional al desarrollador y no tienes institucionalizado tus procesos, por supuesto que eres inseguro y no vas a lograr una buena negociación en la mesa de negociación con el desarrollador porque vas a estar en una posición de poder inferior. Ahora, si tienes bien plasmado, si tienes bien los puntos anteriores, entonces no necesariamente tú estás en una posición inferior en la mesa de negociación de los desarrolladores, porque verán, muchos de los desarrolladores en realidad no saben del negocio inmobiliario. Muchos de los desarrolladores a lo mejor tuvieron un dinero, tienen un terreno, tienen una buena constructora para poder desarrollar, pero no necesariamente conocen todo lo que está alrededor del negocio inmobiliario, que es mucho, son temas administrativos, son temas de finanzas, son temas por supuesto comerciales, de estrategias comerciales, de tropicalizar un proyecto en una determinada zona. ¿Por qué? Porque un determinado proyecto en una área de México no funcionaría de la misma manera en otra área, en otra zona de México, ¿no? Entonces no necesariamente son expertos del negocio inmobiliario. Y tu objetivo en la comercialización en exclusiva de proyectos inmobiliarios para un desarrollador tiene que ser el propósito, tu objetivo, tu meta tiene que ser el éxito del proyecto inmobiliario. Entonces tampoco es buena estrategia decirle al desarrollador, mira, bajamos mucho más los precios, vamos a ser mucho más efectivo en la absorción de ventas porque esos precios van a estar un poco más abajo del valor de mercado, de lo que se está manejando en el mercado y vamos a tener una muy buena absorción de venta y tu desarrollo se va a vender en muy poco tiempo. Tampoco es un buen tip que le estás dando al desarrollador. Al final el desarrollador confía en la estrategia comercial que tú le sugieres, ¿no? Pero bajar mucho los costos, a lo mejor en este momento el desarrollador no te lo dice, pero él ya está pensando en su proforma de negocio, está viendo cómo puede eficientar otros gastos por haber tenido que bajar de acuerdo a tu solicitud o de acuerdo a tu consejo mucho los precios. Entonces, en algo debe bajar los costos. ¿Y dónde los bajará? Probablemente los baja en calidad. Lo baja en calidad del proyecto. Dice, bueno, este acabado a lo mejor me cuesta mucho más caro, le pongo esto. A lo mejor le quería poner este detalle y ya no lo voy a hacer. Entonces, al final de cuentas, va a ser un proyecto inmobiliario, va a dejar un proyecto inmobiliario que no tiene las calidades que a lo mejor tú vendes al comprador y se va a construir, si no es que una mala fama, simplemente va a ser parte de toda la masa, ¿no? De todos los demás desarrolladores y no se va a construir una marca y un posicionamiento en el mercado inmobiliario. Entonces tampoco es buena estrategia decirle eso. Del otro lado, tampoco es buena estrategia ahora del punto de vista del desarrollador apretar en el presupuesto por esos dos rubros, en comisiones de ventas y en marketing. Muchos desarrolladores quieren apretar mucho esos rubros financieros adentro de una proforma de negocio, pero es como si el desarrollador es como si, no sé, fuera con un doctor y le diga, mira, te voy a reducir el presupuesto para las herramientas que vas a utilizar para operarme. Te lo voy a reducir ese presupuesto y casi te digo hasta cómo tienes que operarme, ¿no? Por ejemplo, desarrolladores que te dicen, bueno, te voy a pagar el marketing una vez que cumplas el objetivo de 3, 4, 5 ventas. Así no funciona. También eso es un desastre a nivel financiero. ¿Cómo es un desastre a nivel financiero el tema de sugerirle de bajar los costos solo porque para ti va a ser mucho más fácil darle resultado o tener una buena absorción de venta, pero no necesariamente luego el desarrollador va a seguir contigo, por lo dicho anteriormente? No es tampoco buena estrategia, ahora sí, del lado del desarrollador, apretarte mucho en estos rubros, porque al final la absorción de ventas, quieras o no quieras, sí es importante y el tiempo en el negocio inmobiliario es muy importante. Entonces también no tener una absorción de venta optimal, no tener una absorción de ventas buena, una rapidez en la venta, también cuesta, también tiene un impacto en un proyecto inmobiliario. ¿Por qué? Porque en el mientras tú como desarrollador
desarrollador tendrás evidentemente pagos de la tierra, pagos a proveedores, intereses a lo mejor si tienes un crédito puente, etc, etc, etc. Entonces también requieres de una absorción de venta rápida, ágil, para poder de alguna manera amortiguar esos gastos, entonces estos costos. Entonces, finalmente tampoco es buena estrategia por parte del desarrollador apretarte sobre rubros como marketing y como comisión de ventas, ¿no? Entonces, allí donde a lo mejor comercializadores expertos y que saben de ese aspecto, sí negociarán, sí serán un poquito más flexibles en algunos aspectos con el desarrollador. Sin embargo, saben sus límites y van a decirle a un cierto punto, no, mira, hasta aquí llegué. Y lo que le dicen que sí a todos, perfecto, pero desarrollador, sepas que entonces probablemente vas a rodearte de personas que no son profesionales, que no van a hacer una estrategia comercial para que tú te posiciones en el mercado, para que empiece a construirte un nombre, para que tenga una absorción ideal. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Porque tu retorno tu TIR, tu tasa interna de retorno puede verse muy afectada si queremos como desarrollador apretar mucho en estos dos rubros, ¿no? Entonces, yo cuando hablo con el desarrollador les digo, tú me estás buscando porque soy un experto, ¿no? En comercializar, en estrategia de comercialización, en el mercado y sobre todo en el mercado de la zona donde yo opero. Yo soy experto de esta zona. Y obviamente me estás buscando principalmente por tener una buena absorción de venta, para tener una buena rapidez en la venta de tu producto. Sin embargo, para lograr eso, necesito invertir. Hay que una y que otra inversión que tenemos que hacer. Y bueno, en tu modelo de negocio hay muchos rubros, por ejemplo, el rubro de los proveedores, que son egresos. Pero hay dos rubros financieros en la proforma de negocio, en tu modelo de negocio, que son ingresos. Y esos dos rubros son marketing y ventas. Y obviamente marketing y ventas, sí, operativamente hablando, tienen que estar ligados y casi fusionarse y ser uno solo, porque de alguna manera la estrategia comercial depende de la estrategia de marketing y viceversa, y tienen que haber un canal de comunicación entre marketing y ventas constante. A nivel financiero son dos rubros que van por aparte. Una cosa es la comisión de ventas y una cosa es el pago de marketing. Una cosa es el rubro financiero de marketing, porque cada cliente tiene un costo financiero, que es la atracción. Para yo haber vendido a un cliente, este cliente conllevó un costo de adquisición, más que financiero, un costo de adquisición, que es la atracción, que viene ¿de dónde? Viene de la estrategia de marketing. Ahora, no escatimar en esos rubros te permite, como lo dije anteriormente, te permite tener una absorción de venta ideal para tu proyecto inmobiliario. Entonces, lo vuelvo a decir, una tasa interna de retorno, un TIR ideal para que puedas también tener un éxito y cuidar las finanzas del proyecto inmobiliario. Porque, repito, este negocio es un negocio, el negocio inmobiliario es un negocio de grandes escalas, es un negocio de millones de pesos, es un negocio muy financiero, es un negocio muy de tiempos y que conlleva mucha expertise en muchas áreas administrativas, de finanzas, áreas comerciales, de marketing y miles de cosas más. Entonces, escatimar o apretar el presupuesto, ¿no? de tu comercializadora en marketing, en comisiones mercantiles, en comisiones comerciales, no es la mejor estrategia, porque recuérdate, en tu proforma de negocio, esos dos rubros financieros son los dos rubros que conllevan un ingreso, que significan ingreso, a diferencia de todos los demás o casi todos los demás rubros de la proforma de negocio, que son egresos, pagos a la obra, pagos al terreno, pagos a proveedores, etc, 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 que son solo egresos, no te llegan, no hay una tasa interna de retorno, ¿no? Con ese gasto. Y ahora, tú como agencia también o como dueño de la agencia entiende también los alcances que tiene tu agencia, porque muchas veces un desarrollador cuando cierra un trato contigo o cierra una negociación en exclusiva con una determinada agencia inmobiliaria se siente casi que el dueño de la agencia, ¿no? Entonces me ha tocado ver desarrolladores que han encargado a su propio comercializador de hacer cobranza judicial. No puedes tú como agencia, como dueño de agencia, encargarse de la cobranza de sus clientes, porque
Porque para empezar, en teoría, no tienes acceso a los tokens de los estados de cuenta del desarrollador. Entonces, entiende cuál es tu alcance, hasta dónde llegas, porque a lo mejor también tienes un servicio integral. Tienes un servicio legal, tienes un servicio administrativo, tienes un servicio de postventa, yo no sé qué servicio tienes, pero tienes que ver cuáles son tus alcances y hasta dónde el desarrollador puede pedirte adentro de la comercialización, ¿no? Y obviamente, entre más alcance o más servicios otorgas, ¿qué crees? Tu posición de poder en la mesa de negociación llega a ser superior una vez más. ¿Por qué? Porque tu valor es mayor. ¿Por qué? Porque tu servicio va más allá de la pura y mera comercialización de un proyecto inmobiliario. El requerimiento. Requerimientos que tú le tienes que pedir al desarrollador. Aparte de hacer un buen due diligence, ¿no? Y de verificar que todas las documentaciones legales y demás. De esto no quiero profundizar mucho porque lo hablaremos en otro episodio. Además, otra vez fue algo que muchas gracias. Agarro la ocasión para decirle muchas gracias de poderme nutrir, ¿no? Con lo que quieren que yo les hable episodio tras episodio, semana tras semana. Entonces justamente el due diligence salió entre un tema que quieren de lo que quieren que le hable. Entonces lo hablaremos a profundidad en otro episodio. Pero tú tienes que hacer un due diligence al desarrollador y además tienes que contar con un proyecto ya en forma, con renders, con planos individuales, porque muchas veces los desarrolladores casi con un anteproyecto, unos planos y una lista de precio te dicen, bueno, tú eres el crack de las ventas, de momento tienes esto, véndelo así, empieza la venta, en lo que yo preparo todos los demás. Y no se vale, porque al final vendiendo así un proyecto que todavía está en fase de ser conceptualizado y afinado, arriesgas que tú vendes un determinado producto inmobiliario a un cliente y luego va a cambiar, van a cambiar las amenidades, va a cambiar algunos planos individuales, las unidades a lo mejor que vendiste pues ya no existirían, etcétera, 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 ¿no? Entonces tú lo mínimo que puedes pedirle al desarrollador es que no te ofrezcan un anteproyecto, sino te ofrezca ya un proyecto definido en forma, con sus planos, con sus amenidades definidas, etcétera, etcétera. Luego, si tú intervienes hasta en la conceptualización del proyecto, qué hermoso, ¿no? Creo que es algo que a mí me apasiona mucho cuando doy consultoría a los desarrolladores, cuando puedo intervenir de alguna manera en ayudarle la conceptualización del proyecto para que se adecue tanto al nicho de mercado al que quieren llegar como a la zona al que quieren llegar, ¿no? Y lo que funciona en una determinada zona que en otra área o en otras partes de México a lo mejor no funcionaría. Entonces, si tú eres un prestador de servicio, tienes que entender el significado de esta palabra, de prestador de servicio. Entonces, cuando negocies con un desarrollador para obtener la exclusiva de su proyecto inmobiliario, antes que nada, piensa qué tipo de comercializador quieres ser, qué tipo de agencia quieres ser y qué valor tienes en el mercado. Porque esta relación, negocio, digamos, con el desarrollador es un negocio de relación. ¿Por qué? Porque al final tú vas a llevarte con el desarrollador en la comercialización de su producto por 12, 24, 36 meses. Entonces, si no negociaste bien esos factores de los que te platiqué el día de hoy, desde el día número 1, ese fantasma te va a perseguir durante toda esa comercialización y no teniendo buen marketing, no teniendo una buena comisión para ser competitivo en el mercado. Y con eso no me refiero a que tú pidas más de lo que es justo, porque esto también es una forma de prostituir el mercado inmobiliario. Creo que no se vale, hay reglas también de alguna manera, ¿no? Tampoco se trata de prostituir el mercado inmobiliario con comisiones que no existen en el mercado inmobiliario. Tienes que pedir lo justo, ¿no? Tampoco no pidas ni algo más bajo del valor que tú aportas, ni algo más alto de lo que realmente sea justo, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Con el tema de la comisión, tanto para arriba como para abajo. Sin embargo, este fantasma, si no negociaste bien esos dos rubros principalmente, que es marketing, definir tus alcances como agencia inmobiliaria y la comisión mercantil te va a perseguir durante toda la vida del proyecto. Para un desarrollador, de repente, escatimar o apretar sobre esos rubros en la proforma del negocio pueden conllevar en la frase famosa de que lo barato a veces sale caro. Y para un desarrollo inmobiliario, lo caro sale muy, pero muy, muy
caro. Bueno, espero que les haya gustado este episodio el día de hoy. De este argumento vamos a sacar parte 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver cómo hacer un lanzamiento comercial ideal y todo lo que le fui diciendo al principio de este episodio. Como siempre me encuentran en @alessandra_luch, y para ese contenido y más contenido de valor en @horrorbroker. Estamos en todos lados ya, en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram. Y como siempre, bienvenidos todos sus comentarios. Como siempre, bienvenido todas las sugerencias de temas que quieren que le hable, porque como vieron en el episodio de hoy, los voy a tratar esos temas, los voy a tratar. Bueno, hasta la próxima. Chao.